Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda su amigo Raza Agropecuaria. El día de hoy te traigo un interesante video acerca del ensilaje y sus principales beneficios. Si es primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas. Y si ya estás suscrito, comenta, comparte y dale me gusta. Ensilaje y sus beneficios. En el trópico, durante la época seca, el ganado bovino experimenta una reducción drástica en sus niveles de producción de leche y carne, lo cual es causado por la producción de pasto y la baja calidad nutritiva de esto, ya que en la época lluviosa, por lo general se tiene una sobreproducción de forraje y en la época seca una escasez, lo cual provoca lo siguiente en los animales: una disminución en la producción de leche, reducción en el periodo de lactancia, pérdida de peso, ausencia de celo, disminución de la tasa de preñez, aumento en la mortalidad, entre otros. En algunos países, durante la época seca, los animales llegan a perder hasta 50 kilogramos de peso aproximadamente. Afortunadamente, existen tecnologías de conservación de pastos, como el ensilaje, que ayuda a almacenar los excedentes de pastura que tenemos en la época lluviosa para ser utilizados en la época de mayor escasez o en la época más crítica, evitando de esta manera las pérdidas económicas por concepto de baja producción de leche y carne. ¿Pero en qué consiste el ensilaje? El ensilaje es un proceso de conservación de forraje verde en donde a través del picado fino del forraje y la compactación se crean unas condiciones anaeróbicas, es decir, ausencia de aire, y se inicia una fermentación láctica del pasto, lo cual permite mantener y conservar la calidad nutritiva del pasto verde durante mucho tiempo. Este tiempo pueden ser meses o años. ¿Cuáles son los beneficios del ensilaje? Permite utilizar excedentes de forraje, hojas que se produce en época lluviosa, para ser utilizado en el periodo de escasez de alimentos. Es un método práctico para conservar el valor nutritivo y el buen sabor del forraje durante el tiempo de almacenamiento. Reduce considerablemente la incidencia de sustancias tóxicas y destruye microorganismos dañinos que pueden encontrarse en el material a ensilar. El material ensilado se puede conservar durante mucho tiempo con pérdidas pequeñas. Permite suministrar forraje suculento de calidad y uniforme a tus animales durante todo el año y balancear el contenido de nutrientes en la dieta. Se reducen los costos de alimentación. Aumenta la capacidad de carga en tu finca, es decir, la cantidad de animales por hectárea. Se reduce la presión sobre las pasturas o presión de pastoreo, evitando la degradación de estas. Y reduce los costos de producción de leche y carne. ¿Qué forrajes se pueden ensilar? Casi todas las especies de pasto se pueden conservar mediante el proceso de ensilado. Sin embargo, estas deben reunir tres aspectos fundamentales. Debe ser una especie perenne, esta especie debe tener alta producción de biomasa y debe tener una aceptación por parte de los animales. Entre los pastos que se pueden ensilar están el pasto Taiwán, King Grass, Merquerón, Elefant, Tanzania, entre otros. Además, se puede ensilar el sorgo y maíz gracias a su alta producción de forraje, aunque estos dos no sean perennes. Pasos para realizar un ensilaje. 1. Calcular la cantidad de ensilaje que se requiere en la finca de acuerdo con el número de animales y categoría, duración del periodo de alimentación y recursos forrajeros disponibles. 2. Seleccionar el lugar para la elaboración del silo y tipo de silo, ya sea barril, trinchera, fosa, bolsa o búnker. 3. Seleccionar el tipo de pasto a ensilar. 4. Corte y acarreo del pasto cortado hacia la picadora. 5. Picado de pasto usando machetes o picadora en partículas de más o menos 3 centímetros para evitar la formación de cámaras de aire. 6. Distribución del pasto picado para formar la primera capa, la cual debe ser de un tamaño de 30 centímetros. 7. Compactación del material de la primera capa. 8. Distribución de manera uniforme de la melaza diluida en agua, a ración de, por cada cubeta de 20 litros de melaza pura, diluirla en 30 litros de agua. 9. Repetir el paso 6, 7 y 8 para ir formando las capas hasta llenar el silo. 10. Sellado del silo. Este debe ser de manera hermética para evitar que se pudra el material ensilado. Tanto la compactación como el sellado del silo son claves para que este quede excelente. Terminado el ensilaje, este estará listo en 21 días, pero se abrirá en la época de mayor escasez. Una vez abierto, debe ser utilizado todo en el menor tiempo posible.